Capítulo 2. Motivo y verdadera intención. No solo debemos hacer lo correcto. Debemos actuar por las razones correctas. El término moderno es un buen motivo. Las escrituras a menudo significan esta actitud mental apropiada con las palabras pleno propósito de corazón o intención real. Las escrituras dejan en claro que Dios entiende nuestros motivos y juzgará nuestras acciones en consecuencia. Si no actuamos por las razones correctas, nuestros actos no serán contados por justicia. El apóstol Pablo enseña este principio en su famosa declaración sobre la carta y el espíritu. Introduce el pensamiento discutiendo sus propios motivos en el ministerio. Explica que no necesitaba una epístola de recomendación porque los santos de Corinto eran la certificación de su ministerio para Cristo. Esa certificación fue escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas carnosas del corazón. La suficiencia de Pablo no estaba en sí mismo, dice, ni en ninguna evidencia externa, como tablas de piedra, sino de Dios, que lo había convertido en ministro del Nuevo Testamento. Las siguientes palabras de Pablo describen la naturaleza y la intención de su ministerio. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida, 2 Corintios 3:6. Así como es el Espíritu que identifica y da vida al ministerio, así es el motivo que da vida y legitimidad a los actos del creyente. Clericalismo. El Libro de Mormón aplica este principio a aquellos que parecen estar sirviendo al Señor, pero lo hacen con un motivo oculto para obtener una ventaja personal en lugar de promover la obra del Señor. Son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bienestar de Sión, 2 de Nefi 26:29. El clericalismo es el pecado cometido por la combinación de un buen acto, como predicar o enseñar el Evangelio, y un mal motivo. El acto puede ser bueno y visible, pero el pecado está en el motivo. En la tierra, el motivo equivocado puede ser conocido solo por el actor, pero en el cielo siempre es conocido por Dios. Una experiencia temprana del profeta José Smith ofrece una ilustración de la importancia del motivo apropiado en el servicio del Señor. Cuando el joven profeta fue a Cumorah por primera vez, en 1823, el ángel se negó a darle las planchas que contenían el Libro de Mormón, diciendo que aún no era el momento. José Smith, Historia 1:53. Durante los 4 años que tuvo que esperar antes de recibir las planchas, el joven José luchó con sus motivos. En 1832 miró hacia atrás en este periodo y escribió: había sido tentado por el adversario y busqué las planchas para obtener riquezas. Y no guardé el mandamiento de que tuviera un ojo puesto en la gloria de Dios. Por lo tanto fui castigado y busqué diligentemente obtener las planchas y las obtuve hasta que cumplí 21 años. En este relato revelador, encontramos al Señor viendo el corazón del joven profeta, castigándolo por sus motivos inapropiados con respecto a las planchas, dándole tiempo para arrepentirse y madurar, y eventualmente perdonándolo y permitiéndole seguir adelante con su misión. El pecado de la superchería sacerdotal es grave. Una y otra vez, el Señor ha condenado a aquellos que parecen ser sus sirvientes, pero que, aunque se acercan a Él con sus labios, han alejado sus corazones de Él. Esta descripción de aquellos que no tienen un motivo verdadero para servir al Señor aparece en Isaías 29:13. En los tiempos modernos como en la antigüedad, aquellos que parecen ser siervos del Señor y se presentan a trabajar en su viña están sujetos al principio profético. El trabajador en Sión trabajará por Sión, porque si trabajan por dinero perecerán, 2 de Nefi 26:31. El prototipo de aquellos que parecen servir a Dios pero en realidad tienen otros motivos es el rey Amasías, que hizo lo que fue justo ante los ojos del Señor, pero no con un corazón perfecto, 2 de Crónicas 25:2. Durante mi vida, he visto a más de unas pocas personas en puestos de responsabilidad en varias iglesias, cuyas actividades en la obra del Señor parecían estar motivadas principalmente por intereses personales. El mandamiento de evitar la superchería sacerdotal es un desafío vital para las personas religiosas en todas las épocas. El requisito de un buen motivo. Es más fácil tener las manos limpias que tener un corazón puro.
Es más fácil controlar nuestros actos que controlar nuestros pensamientos. El requisito de que nuestros buenos actos deben ir acompañados de buenos motivos es sutil y difícil en la práctica. La primera tentación ofrecida al Salvador fue de este personaje. A un hambriento Jesús, el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se hagan pan, Mateo 4:2-3. ¿Por qué no? El elder McConkie pregunta: no había nada de malo en que el Señor proporcionara alimentos por medios milagrosos. Había provisto maná a los hijos de Israel en el desierto. Pronto convertiría el agua en vino en Cana, y luego multiplicaría los panes y los peces para que miles pudieran comer. El acto propuesto era apropiado, pero en esta circunstancia el motivo habría estado equivocado. ¿Cómo explica el elder McConkie? Lucifer desafió a Jesús a realizar un milagro con el propósito de probar su divinidad, un hecho que no necesitaba pruebas. La realización de un milagro para ese propósito hubiera sido inapropiado, como dar una señal. Jesús rechazó la tentación y respondió: está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El principio de que debemos actuar por las razones correctas tiene muchas ilustraciones en las Escrituras. Buscando un testimonio del Libro de Mormón. Una de las expresiones más significativas de la importancia del motivo ocurre en la promesa de Moroni. Él usa el término verdadera intención. Y cuando recibas estas cosas, te exhortaría a que le preguntes a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si estas cosas no son ciertas, y si pedís con corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Él te manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo, Moroni 10:4. Como la mayoría de los santos de los últimos días. He tenido la experiencia de compartir una copia del Libro de Mormón con un amigo cristiano sincero, que luego afirmó haberlo leído y orado por ello y no recibir ningún testimonio. ¿Cómo puede ser esto? ¿La promesa del profeta Moroni está sujeta a excepciones? Sin duda, hay casos en que los individuos no obtienen un testimonio porque no han recibido. Leído y meditado, Moroni 10:3, el libro. O en el que, aunque lo hayan leído y meditado, no han orado con un corazón sincero. El significado de las palabras con intención real también explica por qué algunos buscadores sinceros no reciben ningún testimonio. Para calificar para la promesa de Moroni, se debe hacer una oración sobre la veracidad del Libro de Mormón por la razón correcta. Con verdadera intención significa que si el Espíritu Santo es testigo de la verdad del libro, el buscador de oración se compromete a actuar en ese testimonio. Al ser bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Moroni no prometió una manifestación del Espíritu Santo a aquellos que buscan conocer la verdad del Libro de Mormón por razones hipotéticas o académicas, incluso si preguntan con un corazón sincero. La promesa de Moroni es para aquellos que están comprometidos en sus corazones a actuar sobre la manifestación. Si se recibe. Las oraciones basadas en cualquier otra razón no son prometedoras porque no están hechas con verdadera intención. El Espíritu Santo no responde preguntas hipotéticas o académicas, ya que eso sería dar una señal. Como sabemos, la fe no viene por señales, sino que las señales siguen a los que creen. El Señor ha revelado que los dones espirituales se dan para que se beneficien todos los que me buscan o me piden. Y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias, Doctrina y Convenios 46:9. Cuando los sinceros buscadores de la verdad ejercen su fe en Dios al orar con un corazón sincero, con verdadera intención, no están pidiendo una señal, y la manifestación de la verdad del Libro de Mormón seguirá. Conversión. El Libro de Mormón enseña que nuestra conversión, nuestra venida a Cristo, debe hacerse con pleno propósito de corazón. El profeta Nefi declaró: por lo tanto, mis amados hermanos, sé que si siguen al Hijo, con pleno propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndose de sus pecados, testificando al Padre que están dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a su Señor y su Salvador hacia el agua, según su palabra. He aquí, entonces recibirán el Espíritu Santo, segunda de Nefi 31:13.
El rey convertido Limi prometió a su pueblo que el Señor los libraría de la esclavitud si se volvieran al Señor con todo el propósito de corazón. Mosías 7:33. Durante su ministerio entre los nefitas, el Salvador dijo: «Ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré». Tercera de Nefi 12:24. Arrepentimiento y bautismo. El arrepentimiento también debe lograrse con íntegro propósito de corazón. Entre las primeras palabras que pronunció el Salvador cuando se le apareció a la gente en el continente americano fueron estas: «Oh casa de Israel, a quienes he preservado, con qué frecuencia los reuniré como una gallina recoge sus pollos debajo de sus alas, si os arrepientes y vuelves a mí con íntegro propósito de corazón». Tercera de Nefi 10:6. El Salvador luego ordenó a los nefitas que se arrepientan de sus pecados y vengan a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tercera de Nefi 12:19. Un profeta posterior registró de su pueblo que tan a menudo como se arrepintieron y buscaron el perdón con verdadera intención, fueron perdonados. Moroni 6:8. En nuestros días, el Señor nos ha mandado que perdonemos a alguien que ha cometido adulterio y se arrepiente con todo su corazón, y lo abandona y no lo hace más. ¿Qué tienen que decir estas escrituras acerca de la persona cuya conversión, arrepentimiento o bautismo en la iglesia está motivada por algo más que un propósito pleno de corazón o un corazón quebrantado y un espíritu contrito? ¿Qué pasa con la persona que es arrastrada a la red evangélica por las corrientes de presión social? ¿Qué pasa con la persona cuyo motivo para buscar ser miembro de la iglesia es la ventaja económica? ¿Qué pasa con la persona que busca o mantiene compañerismo en la iglesia por necesidad comercial o conveniencia política? El Señor respondió a esas preguntas en una revelación dada al converso W. Phelps. He aquí, eres llamado y elegido, y después de haber sido bautizado por el agua. Si lo haces con la mira puesta únicamente en mi gloria, obtendrás la remisión de tus pecados y la recepción del Espíritu Santo por la imposición de manos. Doctrina y Convenio 55:1. En su gran profecía del futuro Mesías, el Padre le enseñó a su hijo Jacob. Por lo tanto, la redención viene en y a través del Santo Mesías, porque Él está lleno de gracia y verdad. He aquí, se ofrece un sacrificio por el pecado, para responder a los fines de la ley. A todos aquellos que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y a nadie más se puede responder a los fines de la ley. De manera similar, el Señor resucitado les dijo a los nefitas: «Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo». Se dice que las bendiciones de la remisión de los pecados y la recepción del Espíritu Santo dependen de la actitud de nuestros corazones. Dando a los pobres. En sus enseñanzas a la gente del viejo mundo y del nuevo, el Salvador enfatizó que aquellos que dan a los pobres para ser vistos por hombres han actuado para obtener una recompensa terrenal y no recibirán recompensa en el cielo, claramente, a menos que motivados por el amor puro, incluso los dones más generosos de los tesoros terrenales no aprovechan nada. De cierto digo que quisiera que hicieras limosna a los pobres. Pero ten cuidado de que no hagas tu limosna delante de los hombres para ser visto de ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando hagas tus limosnas, no hagas sonar una trompeta delante de ti, como lo harán los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que tengan gloria de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta puede ser la más clara de todas las enseñanzas bíblicas sobre la importancia de hacer las cosas correctas. Por las razones correctas. El apóstol Pablo se hizo eco de esta verdad fundamental del cristianismo en su gran sermón sobre la caridad. Y aunque doy todos mis bienes para alimentar a los pobres, y aunque entregue mi cuerpo para quemarlo y no tenga caridad, nada soy. Primera de Corintios 13:3. Claramente, a menos que esté motivado por el amor puro, incluso los dones más generosos de los tesoros terrenales no aprovechan nada. Como Pablo aconsejaría más tarde a Timoteo. Ahora bien, el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro, y de buena conciencia, y de fe sincera. Primera de Timoteo 1:5. Oración y ayuno. La oración y el ayuno son otras actividades que deben llevarse a cabo por las razones correctas.
Los que hacen estos actos sagrados para ser vistos por los hombres tienen su recompensa en la tierra y no en el cielo. Jesús enseñó: y cuando ores, no harás como los hipócritas, porque les encanta orar parados en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que puedan ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando oren, no usen repeticiones vanas, como los paganos, porque piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Los profetas del libro de Mormón afirmaron esta enseñanza tanto antes como después de la aparición del Cristo resucitado. Alma le suplicó a uno de sus hijos que no orara como los oramitas, para ser escuchado de los hombres y ser alabado por su sabiduría. Alma 38:13. Mormón observó que el Señor es misericordioso con todos los que, en la sinceridad de sus corazones, invoquen su santo nombre. Elamán 3:27. Mormón fue muy enfático en que las oraciones ofrecidas sin intención real de corazón no evocarían bendiciones. Y de la misma manera también se cuenta el mal para un hombre, si él ora y no lo hace con verdadera intención de corazón, sí, y nada le aprovecha, porque Dios no recibe a ninguno de estos. Moroni 7:9. Es significativo que la oración que fue respondida con la primera visión fue sincera. José Smith recordó: me arrodillé y comencé a ofrecer los deseos de mi corazón a Dios. Las oraciones se presentan ante el trono de la gracia cuando se hacen con fe y cuando representan los verdaderos deseos del corazón. En la revelación moderna, el Señor instruyó a los reunidos en una conferencia en particular, describiéndolos como ancianos cuyas oraciones he escuchado y cuyos corazones conozco, y cuyos deseos han surgido ante mí. Doctrina y Convenio 67:1. Para ser espiritualmente efectivo, el ayuno también debe hacerse con un propósito sincero y justo, no por la razón egoísta de ser visto y admirado por los hombres. Además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará abiertamente. Mateo 6:16-18. Los mandamientos del Salvador sobre las actitudes mentales que deben acompañar la oración y el ayuno, como las bienaventuranzas y otras enseñanzas de este sermón supremo, establecen un estándar exquisitamente difícil para los mortales. Como F.W. Ferrar observó en su gran trabajo La vida de Cristo, es fácil ser esclavo de la letra y difícil entrar en el espíritu, fácil de obedecer una serie de reglas externas, difícil de ingresar de manera inteligente y sacrificada en la voluntad de Dios. Fácil enredar el alma en una red de pequeñas observancias, difícil de rendir la obediencia de un corazón iluminado. Fácil de ser arrogantemente exclusivo, difícil de ser humildemente espiritual, fácil ser asceta o formalista, difícil ser puro, amoroso, sabio y libre, fácil ser fariseo, difícil ser discípulo. Es muy fácil abrazar un sistema de observancias rabínicas autosatisfactorias y santurronas. Muy difícil de amar a Dios con todo el corazón, con todo el poder, con toda el alma y con todas las fuerzas. Buscando y cuestionando. El motivo también es importante en nuestra búsqueda de conocimiento y en el cuestionamiento que lo acompaña. Al comentar sobre nuestro deber de educar para la eternidad, Eugene England escribe: enseñar o aprender con el Espíritu de Dios simplemente significa, aunque no es simple, que lo estamos haciendo con un ojo puesto en los valores eternos, no mundanos. Con un ojo puesto en el desarrollo duradero de la mente y el espíritu y en lo útil. Servicio a los demás. Especialmente para ayudarlos en su desarrollo duradero de mente y espíritu. La búsqueda y el cuestionamiento pueden ser un camino hacia el aprendizaje y el servicio. O pueden ser un medio de interrupción y autoengrandecimiento. Las preguntas pueden ser las mismas en ambos casos. La diferencia está en los motivos de los interrogadores. Una persona puede estar buscando conocimiento con un ojo puesto solo en lo eterno. Valores. Mientras que otra persona que hace las mismas preguntas puede estar buscando nada más que sembrar descontento y cosechar ganancias o prominencia.
Durante más de un cuarto de siglo de participación activa en actividades intelectuales, como estudiante, maestro y administrador en universidades, he visto a santos de los últimos días buscando y cuestionando a ambos tipos. Sigo viendo este contraste en las cartas y artículos que leí como autoridad general de la Iglesia. Los participantes en ambos tipos de búsqueda y preguntas podrían enmarcar sus preguntas con mayor precisión y evaluar las respuestas con mayor prudencia si fueran más conscientes de la naturaleza e importancia de sus motivos personales. Lamentablemente, las sugerencias para leer las escrituras a modo de guía a veces pasan desapercibidas. Y a veces se ofende un consejo más directo como coercitivo. Observancia sabática. Una ley sabática que codifica ciertos actos como prohibidos es farisaica. Aquí, tanto como en cualquier área de la observancia del Evangelio. La letra mata, pero el espíritu da vida, 2 de Corintios 3:6. En términos de la idoneidad de varias actividades sabáticas. Nuestras acciones son a veces menos importantes que nuestros motivos. Una acción que está mal con un motivo puede estar bien con otro. Es el motivo el que determina si una excursión sabática es un viaje de placer o un recado de compasión. Buscamos el propósito del sábado para identificar los motivos por los cuales nuestras actividades del sábado deben ser reguladas. El sábado fue bendecido y santificado como un día santo, un día de descanso. Pero esta santificación y mandamiento de descanso tenía un propósito. No que el hombre debería abstenerse de trabajar para perseguir su propio placer, sino que el hombre debía servir a Dios y adorarlo. El profeta Isaías enseñó ese principio claramente. Si apartas tu pie del día de reposo, de hacer tu placer en mi día santo, y llama al sábado un deleite, el santo del Señor, honorable, y lo honrarás, no haciendo tus propios caminos, ni encontrando tu propio placer, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y te haré cabalgar sobre los lugares altos de la tierra. Y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Isaías 58, 13-14. Cuando los fariseos desafiaron a sus discípulos por los actos de arrancar y comer granos en el día de reposo, Jesús denunció su formalismo, que prohibió los actos independientemente de la intención. Reafirmó la verdadera ley del día de reposo. Y él les dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por lo cual el día de reposo fue dado al hombre por un día de descanso, y también que el hombre debe glorificar a Dios. Y no que el hombre no deba comer. Marcos 2:25-26. Los mismos principios se reafirman en la revelación moderna, donde el día de reposo se describe como un día santo cuyo propósito es que puedas mantenerte intacto del mundo, Doctrina y Convenio 59:9. ¿Qué actividades se ordenan en día de reposo? La revelación dice: irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día designado para que descanses de tus labores y pagues tus devociones al Altísimo. Los versos siguientes advierten al observador del día de reposo contra actividades que son contrarias a este espíritu. Y en este día no harás otra cosa, solo dejarás que tu comida esté preparada con soltería de corazón. Para que tu ayuno sea perfecto o, en otras palabras, que tu alegría sea plena. En verdad, esto es ayuno y oración, o en otras palabras, regocijo y oración. Hay una promesa, similar a la del profeta Isaías. Y por cuanto hacen estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, no con muchas risas, ¿por qué? Esto es pecado, sino con un corazón alegre y un semblante alegre. En verdad digo que, en la medida en que hagas esto, la plenitud de la tierra es tuya, las bestias del campo y las aves del aire, y lo que trepa sobre los árboles y camina sobre la tierra. El presidente Spencer W. Kimball puso nuestra enseñanza sobre la observancia del sábado en pocas palabras cuando sugirió que midamos cada actividad del día de reposo por el criterio de la adoración. La naturaleza de la adoración y su dependencia de la actitud de espíritu y mente del adorador se discuten en el capítulo 8. Servicio a Dios. Una persona no gana bendiciones por actos de servicio que se fuerzan o se realicen con resentimiento. El Señor advirtió a los hijos de Israel que debían servirle con alegría y con alegría de corazón, Deuteronomio 28:47. En la presente dispensación,
el Señor ha prometido bendiciones selectas a aquellos que guardan sus mandamientos. Con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, Doctrina y Convenio 59:15. Esa promesa se extiende incluso a aquellos que sirven y adoran a través de la canción. Porque mi alma se deleita en la canción del corazón, sí, la canción de los justos es una oración para mí. Y será respondida con una bendición sobre sus cabezas. Doctrina y Convenios 25:12. El Señor alabó al profeta Nefi, hijo de Elamán, porque había declarado incansablemente la palabra. El Señor también lo alabó porque no has temido a este pueblo, y no has buscado tu propia vida, sino que has buscado mi voluntad y guardar mis mandamientos. Elamán 10:4. Aquí había un profeta que no solo había hecho lo que el Señor le había ordenado, sino que lo había hecho en cumplimiento completo y desinteresado de la voluntad del Señor. El Señor lo recompensó con esta promesa. Y ahora, porque has hecho esto tan incansablemente, he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra, y en hecho, en fe y en obras, sí, que todas las cosas te serán hechas según tu palabra. Porque no pedirás lo que es contrario a mi voluntad. Elamán 10:5. Tal es un ejemplo para todos nosotros. En contraste, el Señor resucitado advirtió a su pueblo que tenga cuidado con los falsos profetas, que vienen a usted vestidos de oveja, pero interiormente son lobos rapaces. Tercera de Nefi 14:15. En cada época hay aquellos cuya apariencia y acciones externas parecen apropiadas, pero cuyos motivos internos los hacen tan peligrosos para el corvejón de Dios como los lobos hambrientos. Tal persona es la persona que finge un deseo de ayudar a los demás, pero en realidad solo desea usar a los demás. En el mundo de los negocios, esto incluye al promotor intrigante cuya pretensión de ayudar a un cliente enmascara la realidad de que solo está usando al cliente para lograr sus propios propósitos egoístas. El contraste entre el motivo de ayudar y el motivo de usar puede verse incluso en algún servicio de la iglesia. Un misionero con un motivo para usar su misión para el crecimiento personal y sus bautismos para obtener reconocimiento por sus logros es una farsa y un fracaso. Sus motivos y actitudes son transparentes. Compañeros, líderes e investigadores pronto reconocerán y se resentirán con un misionero que los ve como simples objetos para su beneficio. Un misionero que se ve a sí mismo como un sirviente del Señor, un instrumento en sus manos para hacer su trabajo. Tiene el motivo para ayudar a otros. Esa actitud y motivo también es transparente. Y sus frutos son la confianza y el amor de todos aquellos con quienes el misionero se asocia. Este mismo principio se aplica a presidentes y obispos, a maestros y obreros del templo. Todos deben buscar servir como instrumentos de los propósitos de Dios y no como promotores propios. Como Jesús enseñó: si algún hombre viene en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que salve su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 16:24-25. Los diversos motivos para el servicio se analizan más adelante en el próximo capítulo. El activo y el menos activo. Motivo o actitud también es una consideración importante en el estado al que nos referimos como actividad de la iglesia. En la iglesia tendemos a pensar en los miembros en categorías según actividad, activa, menos activa, inactiva, etc. Estas categorías se definen de acuerdo con acciones observables, en particular la asistencia a las reuniones de la iglesia. Toman poca o ninguna cuenta, positiva o negativa, de las cosas del corazón. Esta es una omisión engañosa. Una persona puede amar a Dios con todo su corazón, poder, mente y fuerza, y aún así estar en una circunstancia en la que es imposible o extremadamente difícil realizar las acciones que habitualmente se consideran actividad. ¿Qué categoría deberíamos asignar al hombre que escuché decirle a una audiencia de la iglesia? Estaba inactivo hasta el punto de no asistir a las reuniones, pero nunca inactivo hasta el punto de no amar al Señor. Esa actitud puede ser una racionalización egoísta o puede ser una manifestación sincera de un intento de cumplir con la dirección de mostrar nuestro amor al Señor al guardar sus mandamientos. Incluso cuando una persona es menos activa por descuido o indiferencia. Es bueno recordar que el contraste entre este miembro y algunos miembros aparentemente activos puede ser bastante diferente de lo que parece.
Considere el contraste entre deficiencias en acciones y deficiencias en motivos y actitudes. ¿Quién es más aceptable para Dios, un hombre que es indiferente a Dios y a sus semejantes, pero que asiste regularmente a la iglesia para promover sus intereses comerciales? ¿O un hombre que ama a Dios y a sus semejantes pero rara vez asiste a reuniones? A estos dos hombres les faltan bendiciones y crecimiento. Ambos tienen necesidad de cambiar. Pero, ¿cuál está en mejor posición para ponerse en total armonía con Dios? Los patrones de asistencia pueden modificarse en un instante. Una nueva resolución, probada por una conducta posterior, puede reparar la inacción. Todos deberíamos darnos cuenta, como Stephen R. Covey ha observado, que hacer mociones o cumplir de manera superficial el llamado de uno para cumplir con las expectativas mínimas es insuficiente para hacer la obra del Señor y bendecir la vida de los demás. Todos debemos buscar el tipo de actividad que tiene que ver con el corazón y la mente del hombre, así como con la ubicación de su cuerpo. El llamado hombre menos activo que todavía ama al Señor y a sus semejantes y es leal a la iglesia. Y su misión puede estar más cerca de la plena aceptación del Señor que el hombre cuya actividad es ejemplar, pero cuyos motivos son más bien personales. ¿Qué cristiano? Es por eso que hacemos un esfuerzo para dar la bienvenida a los menos activos y porque muchos de ellos pueden convertirse rápidamente en algunos de nuestros miembros más fieles y líderes más efectivos. Sin un motivo adecuado no aprovecha nada. Hasta este punto, hemos considerado una variedad de actos que llamaríamos buenos, como la conversión, el arrepentimiento, el bautismo, la entrega a los pobres y el servicio a Dios y al prójimo. Las Escrituras enseñan que para obtener bendiciones por estos buenos actos debemos hacerlas con el motivo correcto. Con una claridad inigualable y repetición enfática, el profeta Mormón enseñó a la gente de su época. Porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre que es malo no puede hacer lo que es bueno, porque si ofrece un regalo, excepto que lo haga con verdadera intención, no le aprovecha nada. Porque he aquí, no se le cuenta por justicia. Moroni 7:67. Las consecuencias de un motivo incorrecto, el don del donante no le aprovecha nada y no se le cuenta por justicia. Como si el punto no estuviera lo suficientemente claro, Mormón agrega. Porque he aquí, si un hombre que es malo da un regalo, lo hace de mala gana. Por lo cual se le cuenta lo mismo que si hubiera retenido el regalo, por lo que se le cuenta mal ante Dios, Moroni 7:8. El presidente David O. Mackey enseñó. El mero cumplimiento de la palabra del Señor, sin un deseo interno correspondiente, servirá de poco. De hecho, tales acciones externas y frases simuladas pueden revelar hipocresía. Un pecado que Jesús condenó con vehemencia. No hay bendiciones en los actos supuestamente buenos que se realizan por razones equivocadas. Errores y transgresiones. El motivo también es importante en el significado eterno asignado a los actos que tienen malas consecuencias. Se pueden cometer actos nocivos con o sin malas intenciones. Las lesiones físicas graves pueden ser causadas por un golpe intencional o descuidado. Las palabras que causan dolor se pueden pronunciar con la intención de herir o simplemente por descuido. El grado de maldad moral en un acto que hiere a otra persona depende de la intención o el motivo del actor. Las Escrituras reflejan este principio al distinguir entre errores y transgresiones. El verbo errar y el error sustantivo a veces se usan como sinónimos de transgresión. Sin embargo, en otros pasajes estas palabras se usan en el sentido de una acción o inferencia incorrecta o errónea. En este sentido, cometer un error es hacer algo inapropiado o incorrecto, pero hacerlo sin malas intenciones. En el prefacio de las doctrinas, convenios y mandamientos dados en esta dispensación, el Señor reveló que sus mandamientos fueron dados a sus siervos según la manera de su lenguaje, para que pudieran llegar a entender Doctrina y Convenios 1:24. Los versos que siguen expresan un contraste entre errores y pecados. Y en la medida en que erraron, se podría dar a conocer. Y en la medida en que buscaban la sabiduría, podrían ser instruidos. Y por cuanto pecaron, podrían ser castigados, para que se arrepientan. Doctrina y Convenios 1:25-27. En los siguientes versículos, el Señor declara que los hombres deben arrepentirse. Porque no puede ver el pecado con el menor grado de tolerancia,
Doctrina y Convenios 1:31 a 32. La implicación de estos versículos es que si hemos errado, es decir, si hemos fallado en actuar o actuamos incorrectamente pero lo hemos hecho sin intenciones erróneas, nuestro error será dado a conocer. Y, por lo tanto, se nos enseñará el comportamiento correcto. Por el contrario, si hemos pecado, seremos castigados para que podamos hacer el arrepentimiento necesario. Por lo tanto, los errores merecen corrección, mientras que los pecados requieren castigo y arrepentimiento. La diferencia entre errores y transgresiones depende del estado mental o motivo con el que actuamos o no actuamos. El presidente Howard W. Hunter describió esta misma diferencia cuando dijo: debemos recordar que los errores de juicio son generalmente menos graves que los errores de intención. De hecho y en verdad, todo lo bueno viene de Dios. Moroni 7:12. Por el contrario, aquellas cosas que solo parecen ser buenas, incluidos los actos que se realizan sin intención real, no son necesariamente de Dios. Y no califican para ser bendecidos por Él. El apóstol Juan aplica este principio en su gran mensaje sobre nuestro deber como hijos de Dios, de amarnos unos a otros, 1 de Juan 3:2 al 11. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, 1 de Juan 3:18. Juan plantea el último desafío para el acto de amor cristiano, que no se trate simplemente de hechos o palabras, sino que se trate de hechos con motivos puros. Si hacemos esto, explica el apóstol, aseguraremos nuestros corazones delante de Él, 1 de Juan 3:19. Cuando nuestros motivos son correctos, y Dios lo sabe, nuestras acciones son aceptables para Él. Entonces tendremos lo que Juan llama confianza hacia Dios. Porque si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos confianza en Dios. 1 de Juan 3:20 a 21. El servidor que hace lo correcto y que actúa por las razones correctas tiene confianza en su relación con el Creador. Todos debemos luchar por esa confianza.